psicólogo Alberto Basualdo, especialista en enfermedades psicosomáticas. Un gusto que esté en el programa. Buenos días, Antonio. El gusto es para mí, a disposición. Bueno, la idea era analizar un poco, ¿no?, el momento que estamos viviendo, insertos en esta crisis económica a nivel nacional, de la cual Rosario no es la excepción, y cómo impacta, ¿no?, al respecto en el individuo ciertas situaciones, ¿no? Más precisamente el tema de estrés, ¿no?, tan actual hoy por hoy. Ustedes han hecho un estudio al respecto. Exactamente. Sí, en realidad parte esto de una investigación que hemos hecho con más de 200 personas, en donde medimos y evaluamos tres ejes: el eje social, el eje biológico y el eje emocional de la persona en relación a su contexto. El eje social mide aquellas relaciones, el marco con lo que me rodeo, que tiene que ver con el mundo del trabajo, con el mundo de la familia, con el mundo de los afectos, ¿no? Afectos próximos. El eje físico es cómo impacta aquello que me rodea en el cuerpo, cuáles son las manifestaciones somáticas que aparecen, y el eje emocional es cómo me siento en relación a aquello que me está pasando, en relación al contexto. Claro. En relación a esto tuvimos algunos datos y números, indicadores que son de marcada relevancia. ¿Y qué podemos decir sobre lo que hoy está pasando específicamente en Rosario? En relación a esto, nosotros, por ejemplo, tenemos 2 o 3 indicadores en función del impacto de la crisis en las personas. Por ejemplo, podemos decir que el 81% de las personas siente temor a perder el empleo. 81%. El 81% de las personas es un indicador muy elevado. ¿Esto en qué clases sociales o a nivel general? Es un estudio que abarca diferentes clases sociales, que parte desde los 18 a los 62, 65 años, es el corte, en hombres y mujeres, en Claro. Rosario y en lo que se llama el Nuevo Rosario, en las ciudades y las localidades próximas a Rosario. De diferente poder adquisitivo. De diferente poder adquisitivo, es decir, es gente que está todavía dentro de, Claro. está dentro del sistema, está dentro del mercado, del mundo del trabajo, no ha sido excluida, no está por fuera de. Estas personas que están dentro del mercado laboral comienzan a sentir una marcada ansiedad y una marcada inquietud en función de la inestabilidad laboral, porque sienten que un lugar de anclaje, un lugar de pertenencia y un lugar de sostén como es el mundo del trabajo está de alguna manera fragilizado, ¿no? Es decir, bueno, se vuelve vulnerable. Entonces, ¿qué es lo que nos encontramos? Bueno, nos encontramos con sujetos que desarrollan un grado de ansiedad que de alguna manera lo tienen que poner en algún lado, como por ejemplo en el cuerpo. Claro. Como válvula de escape. Es decir, el trabajo, lo que nosotros empezamos a notar y a trabajar, lo que nos llega en las consultas, es que el trabajo funciona como un ordenador de la vida de las personas. Cuando ese ordenador, ese anclaje, deja de ser tal, Claro. Ahí pierdo un andamiaje que me sostiene en la vida. Es decir, bueno, a ver, me vuelvo un sujeto cada vez más vulnerable, me vuelvo un sujeto cada vez más frágil. Ante esta fragilidad empiezan todas las expresiones de ansiedad, temor, angustia, las somatizaciones, incluso algunos otros indicadores que son también muy elevados en relación al impacto de la crisis del trabajo. Se puede pensar como que uno tiene miedo a dejar de ser parte de la sociedad. Me quedé pensando en esto de la pertenencia, porque uno cuando tiene trabajo, hablado en criollo, de alguna manera juega el partido. Quizás no con el mejor estado físico, pero juega el partido todavía. Todavía no lo ve de afuera. ¿Se puede pensar así? Se puede pensar, es interesante, es como pegarle una vuelta de tuerca a esto, decir, bueno, a ver, en tanto y en cuanto esté dentro, pero estoy dentro con un contexto que me viene a marcar determinadas situaciones de un riesgo permanente, esto genera una tensión que hace que esto impacte negativamente en la persona, pero a la vez quiero estar dentro porque lo que vos estás señalando es, bueno, si no estoy adentro estoy afuera, y si estoy afuera estoy excluido. Claro. Esto es lo que vos decís, y estar excluido es el no lugar, no estoy en ningún lado, quedo al margen, paso a ser ya no un sujeto vulnerable, sino un casi no sujeto, alguien que no tiene lugar, una no persona, digamos. Ahora, ¿cuánto de esto tiene que ver con algo estructural y del sistema, con algo sistémico, ¿no? Porque cualquiera podría decir, bueno, a ver, pero el estrés es connatural al desarrollo del sistema capitalista, con la vertiginosidad que hoy tenemos, con la vorágine, con la locura que hoy tiene la gente,
es previsible. Ahora, ¿cuánto es propio de eso y cuánto es propio del momento que hoy está viviendo la Argentina? Tan particular, ¿no? Por otra parte. Bueno, habría que ir un pasito antes en relación a esto que vos decís. Cuando hablamos de estrés, el estrés es una respuesta, en primer lugar, saludable ante determinadas situaciones. Claro. Es decir, el estrés es una respuesta propia del individuo frente a determinadas situaciones. Genera una respuesta, básicamente, rápidamente, de huida o enfrentamiento ante un peligro, ante una situación amenazante. ¿Cómo lo podemos conectar a esto? Es decir, bueno, ante una situación amenazante, si sé que no tengo posibilidades, el estrés como huida es una respuesta saludable, la tenemos todos, ¿se entiende? Es decir, bueno, no me voy a enfrentar frente a algo que no puedo. En el contexto, y llevado esto al contexto de la crisis, de las variables que cada vez son de alguna manera más duras en cuanto a marcar una realidad muy contundente de las personas, en ese sentido podemos decir que lo macro se instala en lo micro de las personas. Es decir, nos encontramos con sujetos que están amenazados. Claro. Hay una vivencia de amenaza interna permanente. ¿Y cuál es? ¿Y cómo, desde el punto de vista clínico, cómo lo podemos señalar a esto? Yo puedo ser el próximo. Claro. Fantasía. Yo puedo ser el próximo. Entonces, ¿qué me genera? Y genera algo que sí tiene que ver a lo mejor con esto que vos decías, siguiendo un pasito más, el mercado del trabajo o el mercado de cierto sistema social, como cierto sistema como es el capitalismo, en donde me requiere cada vez más eficacia y eficiencia. Claro. Entonces tengo que ser un sujeto cada vez más eficaz y más eficiente, tengo que dar respuesta cada vez más rápido y cada vez más clara frente a la demanda. Con lo cual, esto me genera un grado de tensión, un grado de vulnerabilidad, porque es como si estuviéramos forzando la máquina a un grado que no la podemos llevar, es decir, forzando nuestro propio aparato psíquico y nuestro propio cuerpo. Se puede decir, hablando en términos darwinianos, que estamos volviendo a una suerte de estado de naturaleza donde reina el más fuerte, ¿no? Y si uno no tiene las herramientas necesarias, queda fuera. Es una idea interesante. Un poco pesimista, digamos, pero... Sí, en realidad pues sí, es una cuestión muy compleja esta, ¿no? Porque, a ver, desde el punto de vista subjetivo, ¿qué podemos decir en relación a esta observación que vos señalás? Nos encontramos con sujetos cada vez más reactivos, y eso sí tal vez tiene que ver con lo darwiniano que vos decís, ¿no? Es decir, bueno, a ver, nos encontramos con partes más primarias nuestras. Si yo me siento amenazado, voy a ser más reactivo. ¿Qué quiere decir? Voy a accionar cada vez más, voy a procesar cada vez menos, voy a pensar en este hacer cada vez menos. Voy a poner a trabajar mis alertas, ¿no? Exactamente, pero pongo a trabajar mis alertas, pero de una manera reactiva. Es decir, respondo. Y esto sí tiene que ver con lo más primario nuestro, ¿no? Es decir, bueno, lo más animal que tenemos como seres humanos, porque no nos olvidemos que somos seres humanos, lo único que nos diferencia es el lenguaje. Bueno, y ahora entramos en una palabra harto escuchada por estos días, que es resiliencia. ¿Cómo interviene aquí la palabra resiliencia, ¿no? ¿Qué es la resiliencia, primero? Bueno, la resiliencia en ese punto tendría que ver con cómo puedo reponerme, cómo puedo restablecer y sacar elementos saludables de ciertas situaciones que han tenido un impacto negativo y que me han generado cierto daño, ¿no? Que va en un amplio espectro. En este sentido, en el contexto del trabajo, decir, bueno, a ver, ¿cómo puedo generar resiliencia? Uno podría decir, bueno, ante estas amenazas, ¿cómo puedo establecer determinados límites? ¿Cómo puedo establecer determinados límites entre lo que viene de afuera, entre lo que tiene que ver con el contexto, con la realidad, y lo que tiene que ver conmigo? Es decir, ¿de qué me puedo hacer cargo yo y de qué no me puedo hacer cargo yo? Ahí hay una frontera que es por demás de saludable de transitar. Otra posibilidad es la búsqueda de encuentro. Es decir, bueno, a ver, ¿cómo puedo salir de este encierro que me provoca toda esta situación en busca de una respuesta saludable? Bueno, es el encuentro con el otro próximo, es decir, con aquel que puedo compartir determinadas expectativas, con aquel que puedo compartir determinadas ideas, determinados posicionamientos. Bueno, esto me genera un espacio saludable de acción, y la acción tiene que ver con una modificación de una conducta, y en ese sentido va a ser resiliente, una acción favorecedora a la salud. Claro, o sea,
hay esperanza, ¿no? Por allí en el fondo hay esperanza para salir de esto. Siempre hay Siempre hay esperanza, esperanza. siempre hay esperanza, siempre hay esperanza, en tanto tengamos presente que estamos atravesados por lo que nosotros clínicamente, los psicoanalistas, los analistas llamamos pulsión de vida. Siempre la pulsión de vida va a tender a la permanencia en el estado vital. Entonces, bueno, mientras trabajemos en ese sentido, en la pulsión de vida, siempre va a haber esperanza, sin duda. Claro, ¿y qué avisorás? Esto ya metiéndonos más en el contexto macro, ¿qué avisorás para el año que viene, por ejemplo, ¿no? Para lo que se viene? Bueno, ¿Tiene posibilidades de resolverse este tema o vamos a seguir con esta situación de estrés sostenido, digamos? Bueno, claro, creo que la cuestión, de alguna manera, así como los impactos son fuertes, rápidos y violentos, la recuperación es lenta. Es lento. Es decir, bueno, acá hay que elaborar, las personas tienen que elaborar un proceso de recuperación y restablecimiento de sus lazos sociales, de su propio mundo interno, reconstruirse, y eso lleva un tiempo. En la medida en que los marcos de sostén estén un poquito más claros, la persona puede asirse de eso, puede agarrarse de eso como para tener una respuesta más saludable. Pero en primer término decir, bueno, no, esto no es de hoy para mañana. Nos podemos hundir de hoy para mañana, pero salir de hoy para mañana no, va a llevar un tiempo. Casi igual que la economía. Muchas gracias, Alberto. No, muchas gracias a vos, gracias por la invitación, muy amable.